Muy buena tarde. Les deseo que este nuevo día sea para todos el momento en que escuchen el llamado de Dios, que nos dejó una luz para mejorar nuestra vida y, sobre todo, para comprender el momento que estamos viviendo. Dios es el que nos habla en cada una de sus cátedras, dejadas en esta nación mexicana. Él, como Espíritu Santo, como el Consolador prometido, nos dice que no debemos temer, sino estar alertas para comprender el porqué de los acontecimientos que se suceden día con día en el mundo. Vemos que la humanidad de ahora se encuentra con mayor número de conocimientos y nuevos descubrimientos. Y sin embargo, existe mucha gente sufriendo sin amor, sin alimento, sin quien les escuche y sin saber cómo salir de tantos problemas que se les presentan. Por eso Dios en espíritu vino desde 1866 hasta 1950 a recordarnos su palabra de amor. Así hemos tomado del libro de la vida verdadera el tema velad y orar, nos dice el Divino Maestro. Pero antes, pidamos a Dios que nos ayude a comprender bien su enseñanza, haciendo una oración en silencio, solo por unos segundos, mis hermanos, por el tiempo. En el nombre de Dios les entrego lo siguiente. Él nos dice: comprended por qué a través de los tiempos transcurridos os he venido repitiendo, velad y orad. Os doy la misión de que veléis por los que vienen tropezando y cayendo en el camino, para que encontréis la ocasión de practicar vuestra fraternidad y de probar lo que hayáis comprendido de mis enseñanzas. También nos dice en su palabra bendita: el espíritu que sabe velar no se aparta nunca de la ruta de su Señor. Esa ruta la ha trazado y está en aptitud de emplear su heredad y sus dones hasta alcanzar su elevación. Ese ser tendrá que salir avante en sus pruebas, porque vive alerta y nunca se deja dominar por la materia. El que vela y ora saldrá triunfante siempre de los trances difíciles y sabrá caminar con paso firme por la senda de la vida. También nos dice: cuán diferente es la conducta del que se olvida de orar y de velar. Voluntariamente renuncia a defenderse con las mejores armas que en el hombre he puesto, que son la fe, el amor y la luz del saber. Es el que no escucha la voz interior que le habla a través de la intuición, de la conciencia y de los sueños. Pero el corazón y la mente no entienden ese lenguaje y no dan crédito al mensaje de su propio espíritu. Nos dice también: no me preguntéis por qué, estando vosotros en el camino del Señor, aún sois sorprendidos por las tentaciones. Sabed que es entonces cuando más probados sois. Por eso siempre os digo, velad y orad
para que no caigáis en tentación. Y nos vuelve a decir, velad y orad, os enseña el Maestro, para que seáis fuertes ante la tentación y no volváis a pecar. Orad por vosotros y por los que no saben orar. Y nos pregunta, ¿cuánto tiempo necesitaréis para orar en cada día? ¿Acaso largas horas para elevar a mí vuestro espíritu? No, pueblo, 5 minutos bastarán. Ese corto tiempo de amor, de entrega a mí, es el tiempo que necesitáis para ofrecerme vuestra sumisión y acatamiento a mis disposiciones en el día que vivís. Yo sabré consolaros en vuestras tribulaciones, alentaros en vuestro trabajo e iluminaros para el desarrollo de vuestras empresas. Cuando oréis, buscadme en el infinito, más allá de todo lo material. Poneos en comunicación conmigo, y cuando retornéis a vuestro mundo, se habrá disipado toda duda. No habrá obstáculos en el camino, y os sentiréis llenos de mi sabiduría. También nos dice el Divino Maestro, desde el principio de los tiempos os he enseñado a orar, para que siempre estéis en contacto con mi divinidad. Os dije que deberías cumplir con la ley divina y también con la humana, la que entregué a los primeros hombres, es la misma que hoy os entrego para su cumplimiento. Esforzaos por lograr la verdadera oración, porque quien sabe orar lleva en sí la llave de la paz, de la salud, de la esperanza, de la fuerza espiritual y de la vida eterna. También nos dice, las pruebas despertarán al mundo. La buena nueva llegará a todos y sabrán que he venido a dejar un testamento más y a juzgar su obra. Sabed orar no solo en vuestras horas de congoja, sino también en vuestros momentos de alegría. A mí solo me ofrecéis lágrimas, penas y tristezas, pero en vuestra alegría me olvidáis. Cuando vuestro corazón está de fiesta, entonces me cerráis sus puertas. Nos dice lo siguiente, oración y meditación es lo que se requiere para el estudio de las lecciones divinas. Quien así busque mi luz, en verdad os digo que pronto la hallará. Ya os he enseñado que con oración se adquiere sabiduría. También nos dice, el pensamiento y el espíritu unidos para orar, crean en el hombre una fuerza superior a toda fuerza humana. Y nos comenta, orad pueblo, y sobre la guerra, el dolor y la miseria, tended el manto de paz de vuestros pensamientos, formando con ellos un escudo, bajo cuyo amparo se iluminen y refugien vuestros hermanos. Nos dice en su palabra bendita, si sabéis comprender mi doctrina, ella os ofrecerá muchas satisfacciones, muchas oportunidades de poder elevar. Aprended a orar antes de tomar cualquier determinación, porque la oración es la fuerza perfecta de pedir a vuestro Padre, ya que en medio de ella estaréis demandando luz y fortaleza para salir avante en la lucha.
También nos dice, al orar, pronto llegará a vuestro entendimiento esa iluminación que os permita distinguir con claridad el bien del mal, lo conveniente y lo que no debéis hacer. Y ello será la prueba más palpable de que supisteis prepararos para escuchar la voz de la conciencia. Nos comenta, os acercáis a un tiempo en el que sabréis dar en justicia lo que corresponde a vuestro espíritu y al mundo lo que a él le pertenece. Tiempo de verdadera oración, de culto libre de fanatismo, en el que sabréis orar antes de cada empresa, en la que sabréis velar por lo que os haya sido confiado. Y nos pregunta, ¿cómo podrá equivocarse el hombre cuando en lugar de hacer su voluntad se anticipe a interrogar a su Padre a través de la oración? Quien sabe orar vive en contacto con Dios. Sabe el valor de los beneficios que de su Padre recibe y a la vez comprende el sentido o la finalidad de las pruebas por las que atraviesa. También nos dice el Divino Maestro, mi palabra volverá a incomodar a los hombres como en los tiempos pasados, mas le diré la verdad, sin delatar a nadie. Dije hipócrita al hipócrita, adúltero al adúltero, inicuo al inicuo. Había sido vejada la verdad, y era menester que resplandeciera, tal como ahora que la verdad ha sido ocultada. Y por ello tiene que surgir nuevamente ante los ojos de los hombres. Y nos pregunta, ¿qué os enseño ahora? A bendecir de corazón y de espíritu a todos y a todos, porque quien bendice así es semejante a su Padre, al hacer llegar su calor a todos. Por eso os digo, aprender a bendecir con el espíritu, con el pensamiento, con el corazón, y vuestra paz, vuestra fuerza y vuestro calor llegarán a aquel a quien se lo enviéis, por distante que lo creáis. Y nos pregunta, ¿qué pasaría si todos los hombres se bendijesen, aún sin conocerse ni haberse visto nunca? ¿Qué reinaría la paz perfecta en la tierra? Sería inconcebible la guerra. Para que ese milagro se realice, es menester que elevéis vuestro espíritu por medio de la perseverancia en la virtud. ¿Lo juzgáis acaso imposible? A vos, pueblo, toca llevar por el mundo mi mensaje de espiritualidad que os he traído. Mas yo quiero que comprendáis que la forma de extender esta luz tiene dos aspectos. Uno completamente espiritual, a través del pensamiento de la oración, con la que iréis estableciendo un ambiente de espiritualidad. Y el otro, espiritual y humano, por medio de la palabra, de la presencia material, de la explicación de mi palabra al enfermo. Recordad el ejemplo de Jesús. Si vosotros tuvieseis una fe grande y un conocimiento mayor sobre la fuerza de la oración, ¿cuántas obras de caridad harías con vuestros pensamientos? Pero no le habéis concedido todo el poder que ella tiene.
Y es por eso que muchas veces no os dais cuenta de lo que rechazáis en un momento de sentida y verdadera oración. Y también nos pregunta lo siguiente: ¿no os dais cuenta de que algo superior está impidiendo que se desate la guerra más inhumana de todas vuestras guerras? ¿No comprendéis que en ese milagro influyen millones de oraciones de hombres, de mujeres y de niños que con su espíritu combaten las tinieblas y luchan contra la influencia de la guerra? Seguid orando, seguid velando, pero poned en ese acto toda la fe de que seáis capaz. Y nos dice también: orad, pueblo, y sobre la guerra, el dolor y la miseria, tended el manto de paz de vuestros pensamientos, formando con ellos un escudo, bajo cuyo amparo se iluminen y refugien vuestros hermanos. Y nos dice: si por el momento el mundo está tan ciego que no puede ver la luz de la verdad, ni puede escuchar en el fondo de su ser mi llamado, vosotros orad y ganad terreno espiritualmente, ya que en estos instantes no serían escuchados, porque todos los pueblos están consagrados a prepararse para destruirse y defenderse. También nos dice lo siguiente: la oración es baluarte, es arma y escudo del espíritu. Refugiaos siempre en ella y no seréis débiles. Al elevaros, vivid unos instantes en la morada espiritual, para que en esa hora yo os reciba en representación de la humanidad y en vosotros bendiga a los pueblos, consuele a los tristes, a los enfermos y a los que sufren en la soledad. Mirad que ahora hay más viudas y huérfanos que nunca en vuestro mundo. Orad con la oración sencilla, que brote de lo más limpio de vuestro espíritu, con la ayuda de vuestra conciencia. Examinad vuestras obras y gozad entonces de mi presencia. Nos dice también: en esta comunicación del Espíritu recibiréis más luz para que entendáis mejor la vida. Tendréis la inspiración que os induzca a ser más buenos, purificando vuestros sentimientos y despertando vuestro corazón a la caridad. Nos dice también: velad y orad para que se despierte en vosotros el sentido de responsabilidad y podáis en cada paso escuchar la voz de la conciencia, para que sintáis que habéis penetrado en el tiempo de la luz, en el que vuestro espíritu debe despertar y estar atento a mis mandatos. Las futuras generaciones os tendrán por dichosos, al saber que fuisteis escogidos para formar los cimientos de una nueva humanidad, los precursores de mi enseñanza del tercer tiempo. Nos dice nuevamente: velad y orad, os repito con frecuencia, pero no quiero que os familiaricéis con este dulce consejo, sino que lo estudiéis y lo pongáis en práctica. Os digo que oréis, porque aquel que no ora se entrega a pensamientos superfluos
materiales y a veces insanos, con lo cual, sin darse cuenta, fomenta y alimenta las guerras homicidas. Mas cuando oráis, vuestro pensamiento, como si fuera espada de luz, rasga los velos de oscuridad y los lazos de la tentación que hoy están aprisionando a muchos seres. Satura espiritualmente el ambiente y contrarresta las fuerzas del mal. Y por último nos dice: no desmayéis ante la lucha, ni os desesperéis si aún no habéis visto ningún resultado. Comprended que vuestra misión es luchar hasta el fin, pero debéis tomar en cuenta que a vosotros solo os toca hacer una mínima parte de esta obra de regeneración y espiritualidad entre la humanidad. Y se despide como siempre, dejándonos la paz. Mis hermanos, hemos escuchado la enseñanza del Divino Maestro, que nos dejó, en la cual nos orienta cómo debemos oración en silencio, o sea, de espíritu a espíritu, para poder llegar a Él y así recibir sus inspiraciones para mejorar la vida de mucha gente que sufre, que no ha podido salir de su atraso espiritual y por lo mismo no entiende el porqué de esta vida, de pesares y de carencias. Así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Nosotros debemos escuchar el clamor de nuestros hermanos para poder orar por ellos, porque así estaremos contribuyendo con mucho amor en la obra de nuestro Padre y cumpliendo también nuestra misión. Les mando a través de este programa un abrazo, mi amor y mis mejores deseos para que sean felices y que disfruten sanamente este fin de semana. Los espero el próximo viernes y que Dios los bendiga a todos. ¿Para qué sirve la oración? Velad y orad. Haceos merecedores de mis beneficios. Destruir con la oración todo lo que la perversidad humana hiciere. Os he enseñado a orar para que os libréis de riesgos y tropiezos, de acechanzas y tinieblas. Os he dicho que hasta los elementos escucharán vuestra oración cuando sean desatados por mi justicia. Pasarán sobre vosotros sin tocaros, porque supisteis orar con fe y limpidez. Orad, pero que vuestra oración sea breve para que el resto del tiempo lo empleéis en practicar la ley. 5 minutos de oración os pido, pero que en ellos os entreguéis a mí para que escuchéis mi voz en vuestra conciencia. En verdad os digo que no todos estáis velando y orando, porque mi mirada perspicaz ha penetrado en vuestro corazón, en donde muchas veces ni vosotros podéis penetrar, y ha descubierto cuanto en él ocultáis. Oh hijos amados, que sois frágiles en vuestro entendimiento, buscad en la oración la luz. Preguntadme en vuestras meditaciones, que por grande que sean vuestras interrogaciones, yo desde el infinito os sabré contestar. A mi vez, yo también os interrogaré, para que entre el maestro y los discípulos surja la luz de la verdad. No solo oréis cuando os encontréis atravesando por alguna prueba dolorosa. Orad también cuando estéis en paz, porque entonces será cuando vuestro corazón y pensamiento puedan ocuparse de los demás. Tampoco pidáis solamente por los que os han hecho bien o por aquellos que no os hayan causado ningún daño, pues ello, siendo meritorio, no lo es tanto como si veláis por los que en alguna forma os hubiesen causado prejuicios.
Pedid la paz para las naciones, atraedla con vuestras oraciones, enviad bálsamo a través de vuestros pensamientos y transmitid luz al entendimiento de vuestros hermanos. De cierto os digo que vuestras peticiones jamás dejarán de ser escuchadas y atendidas por vuestro Padre. Utilizad el arma más fuerte que os he confiado, que es la oración, y orad para que no prestéis oído a quienes traten de apagar la flama de vuestra fe. Alerta, pueblo. No permitáis que alguien ofusque vuestro corazón, haciendo que equivoquéis el sendero. Ya conocéis mi ley, ella es el camino. No os desviéis nunca de él y nada tendréis que temer. Enseñad a orar, hacer comprender a vuestros hermanos que es su espíritu el que debe comunicarse con su Creador. Que comprendan que casi siempre sus oraciones son el grito de la materia, la expresión de la angustia, la prueba de su falta de fe, de su inconformidad o de su desconfianza hacia mí. Hacer comprender a vuestros hermanos que no necesitan mortificar o lacerar su cuerpo para conmover a mi espíritu, para despertar mi piedad o mi caridad. Quienes se procuran sufrimientos y penitencias corporales es porque no tienen la menor noción de cuáles son las ofrendas más agradables para mí, ni tienen idea de mi amor ni de la misericordia de vuestro Padre. ¿Creéis que sea necesario para mí ver en vuestros ojos las lágrimas y en vuestro corazón el dolor para apiadarme de vosotros? Eso sería atribuirme dureza, insensibilidad, indiferencia, egoísmo. ¿Y concebís estos defectos en el Dios que amáis? ¿Cuán poco os habéis preocupado por conocerme? Es porque no habéis educado a vuestra mente para que piense de acuerdo con el Espíritu. Os hablo mucho de la oración porque es necesario que lleguéis a descubrir todos los poderes y virtudes que ella encierra. Porque ha llegado el tiempo en que vuestro espíritu cumpla en el mundo la gran misión a que ha sido destinado, y es la oración el arma principal para su lucha. El que sabe orar es un soldado de Dios, porque su espiritualidad le hace invencible. Sus armas trabajan sin que el mundo se dé cuenta. Su luz ilumina las tinieblas. Su poder destruye malas intenciones. Su amor siembra la paz. No necesita de medios materiales para llevar su misión hasta el fin. Él cumple y actúa como si ya estuviese en espíritu. Os dejaré como escala para llegar a mí la oración, no aquella que pronuncian los labios, ni las que decís con cánticos, sino aquella que está impregnada de pensamientos puros y nobles sentimientos. Bienaventurados los que ponen su esperanza y su fe en mí. Sentidme cerca de vosotros y decidme con el corazón vuestras penas. No temáis, ovejas amadas. Nadie como yo sabe entender vuestra balbuciente oración. Mostradme vuestra herida, señaladme vuestra dolencia, y allí depositaré mi bálsamo de amor y caridad. Recibo vuestras penas que en silencio me confiáis. Penetrad en comunión espiritual conmigo para que sintáis profundamente mi presencia en vosotros. Orad, pueblo, y mientras oréis, yo derramaré mi paz en todos los pueblos de la tierra. Bendeciré vuestros hogares, iluminaré vuestros caminos. Al que sienta el dolor de su semejante, al que viva las pruebas de su hermano, le será concedido que con su oración y sus palabras le sea levantada la purificación que pesa en aquellos por quienes interceda o sufra. La oración es la barca salvadora de todos los náufragos en este mar tempestuoso, porque el que llega a orar bien se fortalece, se llena de fe, se siente superior a todas las pruebas y sabe esperar confiado la llegada de la paz. Oración, meditación, serenidad y elevación son bienes que ya deben de incorporarse a vuestra vida diaria como parte esencial de ella, para que así nada pueda sorprenderos. Pueblo, dejad las supersticiones que antaño os enseñaron y orad ante mí con verdadera fe.
Yo os libraré de toda acechanza y os enviaré a los ángeles guardianes. Orad. Ved que es el tiempo en que mi justicia y mi luz han removido todas las tinieblas. Tiempo difícil y de peligros es este, porque hasta los seres que habitan en tinieblas se harán pasar por seres de luz entre vosotros para tentaros, para confundiros. Yo os doy mi luz para que no os desviéis del camino ni os dejéis engañar por aquellos que toman mi nombre. ¿Qué puede deteneros en vuestro camino? ¿Qué temores abrigáis? Orad y destruiréis obstáculos. Tened fe en la oración y lo imposible lo veréis hecho posible. Orad, pueblo, porque en los instantes de vuestra oración la guerra se apacigua. Los corazones descansan. Las madres encuentran consuelo y los niños refugio. Madres que os recreáis al veros rodeadas de vuestros hijos, enviad vuestro consuelo a las que los han perdido en la guerra. No importa que vuestros ojos no vean el resultado. Os bastará vuestra fe y que queráis compartir el dolor de vuestros hermanos, para que yo envíe en aquellos por quienes oráis paz, mi consuelo y mi caricia, el pan y el perdón. Orad siempre para que alcancéis fortaleza. Practicad para que alcancéis perfección. Velad, porque al espíritu lo acecha la bestia del mal bajo 1000 formas. Orad, pueblo. Ese es el idioma del espíritu. Pero aprended ese lenguaje para que a la vez que me habléis, sepáis escucharme. Habladme con respeto y humildad, pero con la confianza que se le tiene a un padre, con la intimidad con que se le habla a un amigo. Abrid vuestro corazón. Ese es mi templo y dejad que en su interior se escuche el eco de mi voz, que es consejo, inspiración y revelación. Amados discípulos, practicad diariamente la oración espiritual, poniendo en ella todo el propósito de llegar a perfeccionaros. Mirad que además de penetrar en una comunión íntima con vuestro Maestro y de experimentar una paz infinita en aquellos instantes, ella representa la mejor ocasión para que recibáis mis divinas inspiraciones. En ellas encontraréis la explicación de todo aquello que no hayáis comprendido o que hayáis entendido mal. Encontraréis la forma de prevenir algún peligro, de resolver un problema, de solucionar una confusión. En aquella hora de bendita comunicación espiritual se aclararán todos vuestros sentidos y os sentiréis más dispuestos e inclinados a hacer el bien. Aprended a orar en esta forma, ahora que vuestro mundo se encuentra erizado de peligros de todas clases. Quien aprenda a orar con el Espíritu tendrá las armas que lo harán invencible en la lucha y que le darán fuerza para resistir todas las pruebas. Si esta humanidad tuviese del conocimiento espiritual la noción necesaria, no incurriría en tan graves errores, porque encontraría en la oración y en la espiritualidad la inspiración para solucionar los trances más difíciles y vencer las pruebas más duras. Velad y orad. Yo soy la mirada que escudriña y conoce los sufrimientos que hay en cada corazón. Ahora os digo, tomad la enseñanza que vengo a daros en la 6ª etapa. No busquéis en los libros del mundo luz para vuestro espíritu, porque no la encontraréis. No busquéis en ellos respuestas a vuestras preguntas ni solución a vuestros problemas. Orad. Comunicaos conmigo que yo atenderé vuestras peticiones. Aprended a orar, porque con la oración también podréis hacer mucho bien, así como también os podréis defender de las acechanzas. Es la oración escudo y arma. Si tenéis enemigos, con la oración os defenderéis. Pero sabed que esa arma no debe herir ni lastimar a nadie, porque su única misión será brillar en las tinieblas. Os eleváis a mí en vuestra oración, porque sabéis que a través de ella sois escuchados por vuestro Padre, quien os da la fuerza y os ayuda cual cirineo a llevar vuestra cruz. Orad, que yo recibo vuestros pensamientos, y mientras dure vuestra plegaria, yo derramaré mi bendición en la humanidad. Orad, os dice el Maestro. La oración da lustre y brillo a las armas de amor
con las que debéis conquistar la paz para la humanidad. Hace que despierten las facultades, se sensibiliza el espíritu, la mirada se hace penetrante y el corazón sensitivo. Pueblo, os he enseñado a libraros y a defenderos de las acechanzas invisibles, a curaros de las enfermedades extrañas y a libraros de las malas influencias. Mas de cierto os digo que sólo la oración y la virtud os pueden servir, como ya os lo he revelado, para salir avante de esas pruebas. Si vosotros inventáis otras prácticas para sustituirlas, seréis víctimas de tales influencias, y en vez de hacer luz en vuestro camino, iréis aumentando las tinieblas. Entonces el mundo os llamará con razón hechiceros, brujos, cuando yo os he dado un don precioso para hacer la luz y la paz en todos los espíritus necesitados. Velad y orad, pueblo, para que las influencias de esa fuerza del mal en la que vibran las pasiones humanas y se agitan los espíritus turbados no empañen la luz que he hecho llegar a vuestro entendimiento. Uno solo de mis discípulos que haya desarrollado sus dones espirituales y que haya fortalecido su corazón en la práctica de la caridad, resistirá todas las pruebas a que la humanidad quisiera someterle. Porque si ha logrado expresar con esencia y verdad mi palabra, y ha convertido su corazón en venero inagotable de amor y caridad hacia sus hermanos, quiere decir que ha orado y por su virtud se encuentra en el sendero de la espiritualidad. Ese discípulo está preparado para dar testimonio de mí. Bienvenidos sean, queridos hermanos, todos los que nos están escuchando a través de Om Radio Puebla y los que lo harán por los diferentes medios de comunicación masiva en diferentes lugares del mundo. Bienvenidos a oír la palabra que nos dejó en este tercer tiempo nuestro Dios a través del Divino Maestro, compartiéndonos la sabiduría. El tema para su estudio y análisis es el mandato de velad y orad que nos hace el Divino Maestro. Los textos están tomados de los 12 tomos de vida verdadera que contienen las cátedras dadas por Dios y dejadas como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios, el Padre Jehová, el Espíritu Santo, el Consolador prometido, el Divino Maestro, Cristo, el Verbo Divino, es el que habla en esta palabra. Han pasado muchos siglos desde el día en que os di mi palabra y mis últimas recomendaciones a través de Jesús, y hoy aparezco ante vosotros como Espíritu Santo, cumpliéndoos mi promesa. No he venido a humanizarme, vengo en espíritu. Os habla el único Dios que existe, al que llamasteis Jehová cuando os mostró su fuerza y os reveló la ley en el monte Sinaí, al que llamasteis Jesús, porque en él estuvo mi verbo, y al que hoy llamáis Espíritu Santo, porque soy el Espíritu de la verdad. Bienaventurados los que practican la oración espiritual, porque ellos sienten mi presencia, mas de cierto os digo que yo recibo todas las oraciones, sea cual fuere la forma en que las elevéis a mí. Atiendo a todo llamado y a toda súplica, sin juzgar la forma, atendiendo tan solo la necesidad con que me buscáis. Ahora os escucho a través de las diversas formas en que me hacéis vuestras peticiones, porque lo esencial es que me busquéis, y en verdad os digo que no existe una oración que no sea escuchada por mí. Yo solo recibo la intención de mis hijos. Nos preguntamos, hermanos, ¿qué es la oración? Y él nos contesta. Me preguntáis en qué consiste la oración y yo os digo, en permitir que vuestro espíritu se eleve libremente hacia el Padre, en entregaros con plena confianza y fe en aquel acto, en recibir en el corazón y en la mente las sensaciones recogidas por el Espíritu, en aceptar con verdadera humildad la voluntad del Padre. La oración es una gracia que Dios ha entregado al hombre para que le sirva de escala para elevarse, de arma para defenderse,
de libro para instruirse y de bálsamo para ungirse y sanar de todo mal. Es comunicación y acercamiento con el Señor. La oración es baluarte, arma y escudo del Espíritu. Es consuelo y báculo para el corazón en las horas de prueba. La oración es el medio espiritual que ha inspirado al hombre para comunicarse con mi divinidad. La oración es el medio revelado a vuestro espíritu para llegar hasta mí con vuestras interrogaciones, con vuestras inquietudes y vuestros anhelos de luz. La oración es el principio de la comunicación de espíritu a espíritu que en los tiempos venideros florecerá. Yo os he dicho que la oración es el idioma del espíritu. A través de ella, vuestro corazón me habla, se queja, me pide, llora y se fortalece. Sobre la oración nos dice en su palabra bendita: en todos los tiempos se os ha enseñado la oración. Moisés os hizo orar la última noche que pasasteis en Egipto y a lo largo de vuestro paso por el desierto. En el segundo tiempo, yo os enseñé la oración del Padre Nuestro, para que, inspirados en ella, recurrieseis a vuestro Padre en vuestras necesidades y tuvieseis siempre presente la promesa de la venida de su reino, para que a Él acudieseis en demanda de perdón. Ahora os enseño la oración espiritual, la que no brota de los labios, sino de lo más profundo de vuestro espíritu, y que con humildad y confianza me dicen: Señor, hágase en nosotros vuestra voluntad. La oración debe de ser para vosotros algo más grande y poderoso que repetir las palabras aprendidas de memoria. No acostumbréis a orar únicamente con palabras, orad con el Espíritu. También os digo, bendecid con la oración, enviad pensamientos de luz a vuestros hermanos. No pidáis nada para vosotros, recordad que quien se ocupe de lo mío, siempre me tendrá velando por él. No solo oréis cuando os encontréis atravesando por alguna prueba dolorosa, orad también cuando estéis en paz. Mi lección de ahora viene a deciros que debéis aprender a sentir las penas de los demás, sabed vivir y sentir los dolores y sufrimientos de vuestros semejantes. Sabed que quien ora por los demás lo está haciendo por sí mismo. Perfeccionad vuestra oración, porque es menester que conozcáis la fuerza espiritual que ella imparte. Es la escala por la cual ascenderéis a mí en una verdadera comunión de espíritu. Orad para que vuestro espíritu y mente luchen por desterrar la guerra. Si al orar vuestra mente está limpia y se ha alejado de todo el materialismo que la rodea, yo os concederé lo que vengáis a solicitar para vuestros hermanos. En la oración hallaréis consuelo, inspiración y fuerza. Buscad en la oración la luz, preguntadme en vuestras meditaciones, que por grande que sean vuestras interrogaciones, yo desde el infinito sabré contestar. Orad, pero que vuestra oración esté formada con vuestras intenciones y obras del día. Esa será vuestra mejor oración. Israel, el tiempo de la lucha ya es entre vosotros, y no está lejano el instante en que la humanidad saboreará un cáliz muy amargo. Entonces, vosotros os elevaréis en oración, sintiendo el gran dolor de vuestros hermanos. Nos menciona en su palabra, velad. Velad ahora y velad después, para que nunca seáis sorprendidos. Velad porque mi verdad revelada en mi doctrina ha sido falseada por los hombres. Velad por vuestros pasos, por vuestras obras y aun por vuestras palabras y pensamientos. Velad por todos, velad por vosotros mismos, para que el bien y la paz venzan al fin vuestras diferencias, para que mi reino venza en vosotros al reino de la impostura, de la tiniebla y de la maldad. Nos recomienda aprender a orar
y nos enseña la forma correcta de orar. No son las palabras lo que llega a mí, sino el amor, la fe o la necesidad con la que os presentáis ante mí. No busquéis imágenes ni símbolos para que os concedan el alivio. Aprended a orar con el Espíritu. Despertad las fibras sensibles de vuestro ser para que sintáis mi presencia y gocéis de mi amor. No me pidáis por vosotros solamente, rogad por vuestros hermanos, conocidos y desconocidos, materiales y espirituales. Aprended a orar, os dice vuestro Maestro. Quiero conversar con vosotros, quiero conversar con mis enfermos y ungirles, haciéndoles sentir el consuelo de mi bálsamo divino. Quiero concederos aquello que hace mucho tiempo estáis esperando. No oréis sin sentir en vuestro corazón y espíritu el deseo de elevaros, moviendo maquinalmente los labios. Orad sintiendo, sin hablar. ¿Queréis que sea mi voz la que mañana conteste a vuestras preguntas? Pues aprended a orar. Practicad diariamente la oración espiritual, poniendo en ella todo el propósito de llegar a perfeccionaros. Aprended a orar en esta forma, ahora que vuestro mundo se encuentra crisado de peligros de todas clases. Quien aprenda a orar con el Espíritu tendrá las armas que lo harán invencible en la lucha y que le darán fuerza para resistir todas las pruebas. Yo puedo daros cuanto me pidáis, pero solo debo daros aquello que verdaderamente sea en bien de vuestro espíritu. Nos pregunta, hermanos, después de que mi palabra cese, ¿quién va a enseñaros en la tierra? Cada uno de vosotros recibirá de mí la inspiración, la preparación. Por eso, aprended a orar y a comunicaros conmigo. Sobre los pasos de la oración nos dice en su palabra. ¿En qué consiste la oración? La oración es petición, intercesión, adoración y contemplación. Todas sus partes son necesarias y una brota de la otra. En verdad os digo que el Padre escucha la petición y da a cada uno lo que más necesita, siempre que sea para su bien. En verdad os digo que la petición consiste en que el hombre me ruega, le conceda sus deseos, le satisfaga anhelos, lo que él cree más importante y sano en su vida. Y en verdad os digo, mis hijos, que el Padre escucha la petición y da a cada uno lo que más necesita, siempre que sea para su bien. La segunda forma de la oración, la intercesión, brota del amor al prójimo, del amor que os enseñé como maestro cuando vine a este mundo. Rogad por vuestros hermanos, cercanos y distantes. La tercera forma de la oración, la adoración al Espíritu Divino, significa la adoración de todo lo que es perfecto, porque a través de esta forma de oración podéis uniros con la perfección, con el amor que abraza a todo el universo. Y por la adoración llegaréis a la contemplación, que unida a la oración os llevará a la unificación con el Espíritu Divino. Así debéis orar, empezando con la petición, hasta llegar a la contemplación. Esto es lo que os dará fuerza. Velad y orad, nos dice en su mandato y nos da algunas recomendaciones. Velad y orad, os repito con frecuencia, pero no quiero que os familiaricéis con ese dulce consejo, sino que lo estudiéis y lo pongáis en práctica. Os digo que oréis, porque aquel que no ora se entrega a pensamientos superfluos, materiales y a veces insanos. En verdad os digo que si os levantáis en este tiempo al cumplimiento de vuestra misión, sin velar y orar, veréis el haz de la tierra cubrirse de cadáveres. También buscaré comunicarme con vuestro espíritu en los instantes en que vuestro cuerpo duerme.
Velad y orad, porque no sabéis el instante en que voy a llamar a vuestro corazón para darle la inspiración y hacer que derrame entre la humanidad los dones espirituales que le he concedido. Velad y seréis invencibles. Velad y orad para que nada os impida o retarde el llegar al Padre. Velad y orad para que no os apartéis de este camino y no os vaya a sorprender el dolor, para que no os apartéis. Orad por los que sufren hambre, enfermedad o miseria, que yo velaré por vosotros. Velad y orad, os enseña el Maestro, para que seáis fuertes ante la tentación y no volváis a pecar. Orad por vosotros y por los que no saben orar. Velad y orad, porque los tiempos van a cambiar. Uníos a mi ley de amor, y no habrá prueba que os detenga en el camino. Para poder vencer en todas las pruebas, haced lo que el Maestro os ha enseñado. Velad y orad, para que siempre vuestros ojos estén alertas y no seáis sorprendidos por la tentación. Velad y orad, porque la humanidad necesita de vuestra oración para su evolución espiritual. Pedid la paz para las naciones, atraedla con vuestras oraciones, enviad bálsamo a través de vuestros pensamientos y transmitid luz al entendimiento de vuestros hermanos. De cierto os digo que vuestras peticiones jamás dejarán de ser escuchadas y atendidas por vuestro Padre. Orad por vosotros y por toda la humanidad. Cuando no podáis acercaros a un ser que sufre para ungirlo y consolarlo, orad y vuestro espíritu llegará a él y así podréis cumplir vuestra bendita misión. Si al orar vuestra mente está limpia y se ha alejado de todo el materialismo que la rodea, yo os concederé lo que vengáis a solicitar para vuestros hermanos. Y hermanos, se despide deseándonos el mayor de los dones. Mi paz sea con vosotros.